Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar diferentes formas en las que puedes mezclar diferentes tipos de tierra para poder sembrar tus suculentas y cactus. Bienvenido a Cultivo en la Metrópoli. Primero te voy a explicar algunos de los componentes que vamos a ocupar para las diferentes mezclas. Primero tenemos a la turba, que es un material orgánico, que es una mezcla de desechos de hojas secas que proporcionan carbono a la mezcla, y pues en general es muy esponjoso y muy ligero y ayuda a retener un poco la humedad, y funciona también de manera parcial como abono. Ahora te voy a mostrar la perlita. La perlita es un mineral que está hecho principalmente a base de sílice y que en apariencia es como las bolitas de unicel. Esto nos va a ayudar a drenar cada uno cuando tiene agua o demasiada agua, nos va a ayudar a drenar y a retener en cierta manera una cantidad de agua. Esta es la fibra de coco. Este es un material orgánico que se obtiene principalmente de la cobertura de los cocos como tal, y este nos va a ayudar a mantener un poco la aireación de todo nuestro sustrato, a retener una cantidad de agua, y esto nos va a ayudar a que también el sustrato no se aplaste e impida que las raíces crezcan. Esta es arena de construcción. Esta arena de construcción la lavé previamente y me quedé con las partes más gruesecillas de la arena para que esta parte nos ayude principalmente como drenaje. Este es el compost. Por ahí tengo un video donde les muestro de manera general cómo hacer compost. El compost nos va a ayudar a proporcionar muchos nutrientes. Va a ser su función principalmente como de un abono, y que tiene varios componentes. En general, esos componentes son nutrientes orgánicos de origen natural. Y por último tenemos a la tierra negra o sustrato universal para macetas, que es como una mezcla de tierra como tal y de una pequeña cantidad de fibras naturales. Ahora te voy a mostrar cómo hacer 4 diferentes mezclas que van a ser útiles para tus suculentas y tus cactus. El primero está compuesto por turba. Vamos a colocar una medida de turba. Yo voy a utilizar este vasito como medida. Vamos a agregar también una medida de perlita, que es esta. Y una medida de tierra natural, tierra negra. Entonces vamos a mezclar todos estos componentes. Tenemos que revolver bien todos los componentes para evitar que solamente se concentre una parte de alguno de los componentes y que puedan morir nuestras plantas a falta de nutrientes. Esta es la apariencia final de la mezcla de turba, perlita y de tierra negra o sustrato universal. La opción 2 está compuesta por compost, una medida de compost,
que nos va a proporcionar nutrientes. Le vamos a agregar una medida de perlita, que como ya les había mencionado, nos va a ayudar a airear la tierra y a que no se acumule tanta agua. Y por último le vamos a agregar una porción de tierra negra. Listo. Entonces vamos a mezclar todos los componentes y esta es la apariencia final de la mezcla número 2, compuesta por compost, perlita y tierra o sustrato universal. Ahora vamos a una nueva sección llamada Ecotip. Espero que te sirva de ayuda. El ecotip del día de hoy es: apaga el boiler o calentador de agua cuando no lo uses o cuando termines de bañarte. Esto te ayudará a ahorrar gas y a corto plazo lo verás reflejado en tus bolsillos. Y en consecuencia, reducirás tus emisiones a la atmósfera y disminuirá tu huella de carbono sobre el planeta. Piénsalo. Ahora vamos por la opción número 3, que está compuesta por compost, una medida de compost, una medida de arena. Recuerden que debe estar lavada previamente para evitar que contenga algún componente de construcción como el cemento, que nos podría afectar en nuestras plantas y dañarlas. Esta arena nos va a ayudar a tener un drenaje adecuado. Y por último vamos a agregar fibra de coco, una porción de fibra de coco. Esta nos va a ayudar a airear nuestras raíces. Entonces nuevamente volvemos a mezclar todo correctamente. Esta es la apariencia final de nuestra mezcla número 3, que está compuesta por compost, arena de construcción, también puedes ocupar arena de río y fibra de coco. Y la última opción que te traigo es una medida de compost, una medida de tierra y una medida de fibra de coco. Esta es la apariencia final de la mezcla de compost, tierra negra o sustrato universal y fibra de coco. Si se dan cuenta, utilicé principalmente compost debido a que nos aporta una gran cantidad de nutrientes para nuestras suculentas, porque a veces podemos llegar a pensar que el hecho de que sean suculentas y que vayan principalmente sembradas en sustratos inertes no requieren de tantos nutrientes, pero el hecho de agregarles o proporcionarles una cantidad adecuada de nutrientes nos va a ayudar a que nuestras plantas crezcan muy saludables y que el desarrollo sea más rápido en comparación a un sustrato pobre. Esto ha sido todo por hoy. Te agradezco el tiempo invertido en observar este video. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete y déjame un like. Hasta luego.